Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en esta tercera parte sí vamos a intentar ahí hablar un poco del manejo de la crisis asmática, ¿sí? A términos iniciales acá, sí, siempre yendo de la base de todo, nosotros definimos crisis asmática básicamente como la exacerbación de la sintomatología del asma. Un paciente que tiene disnea, tos crónica, que ya fue diagnosticado, se está diagnosticando por primera vez, ¿sí? El asma, ¿sí? Tiene un pico de exacerbación, disnea, taquipnea, tos seca o con expectoración, sí, principalmente seca. Puede tener utilización de musculatura accesoria dependiendo del grado de exacerbación que estamos teniendo, pero básicamente es un cuadro de vía aérea baja, sí, que ya puede haber sido diagnosticado con asma o puede ser diagnosticado posteriormente. Sí, pero es entender que en este caso estamos hablando de exacerbación de la sintomatología. Eso es muy importante entender. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del manejo de este paciente, lo ideal es clasificar la crisis para ver si es leve, moderada, grave o muy grave, ¿sí? Y posteriormente tratar a partir de determinados parámetros. Pero gente, yo acá, hablando con ustedes, antes de seguir con las diapos acá, nosotros en algunas guías, ¿sí? El GINA no trae exactamente así, pero en algunas literaturas hay autores que ellos resumen este manejo. Si ustedes quieren resumir, yo puse eso en el material de ustedes, que es un manejo más general para todos los pacientes, donde se inicia con beta 2 agonista de acción corta, salbutamol, y ahí se indica administrar eso de 20 en 20 minutos por un periodo de una hora, conjuntamente con nebulización de solución fisiológica. ¿Sí? Y la medicación, el propio salbutamol, puede ser o tanto con los PAFs, ¿sí? Sino con la propia de nebulización. ¿Sí? Todo este proceso se hace durante un proceso de una hora. ¿Sí? A cada hora, la verdad que a cada 20 minutos por una hora. Entonces a cada 20 minutos vuelve a ver la clínica del paciente y ver si este paciente consiguió revertir el cuadro. La idea es, a cada 20 minutos, entonces yo realizo el examen físico en el paciente. Si el paciente no mejoró, vuelvo a repetir eso, ¿sí? Repito los pasos salbutamol con la nebulización o todo junto dentro de la nebulización, ¿sí? Eso sería, y además de eso, ¿sí? Un cuadro general, nosotros en este momento inicial le tenemos que dar un corticoide. Y el corticoide puede ser bioral, ¿sí? Porque en general los alumnos en este caso confunden, porque es obvio pensar, ¿no? Si yo tengo la opción de poner un fármaco intravenoso, ahí yo pienso el fármaco va a actuar más rápido. Pero acá hay un detalle. Todo bien, el fármaco administrado intravenoso, el corticoide intravenoso, sí va a actuar más rápido. Pero de cualquier forma, ¿sí? Acá en la crisis, mi objetivo es sacar este paciente de esta crisis en este momento y evitar una posterior crisis para que no haya, ¿sí? Para que no haya descompensación de mi paciente. ¿Cómo yo evito la posterior crisis? Es justamente evitando el cuadro inflamatorio. ¿Y cómo yo evito el cuadro inflamatorio? Con el corticoide. Entonces, independiente si el corticoide sea administrado vía oral o intravenosa, ¿sí? El corticoide va a tener acción tardía. Entonces, lo ideal en este caso es realmente dar un corticoide oral para el paciente. ¿Por qué? Porque yo quiero disminuir en un primer momento, ¿sí? En horas, obviamente, ¿sí? El cuadro inflamatorio del paciente, pero principalmente con el corticoide en este caso, ¿sí? Yo lo que quiero es evitar una exacerbación y evitar con que este paciente desarrolle, por ejemplo, un cuadro secundario. Siempre descompensa más el paciente un cuadro de insuficiencia respiratoria, por ejemplo. Porque justamente como les dije, si yo no voy a cortar la raíz, ¿sí? Del árbol,
yo no consigo sacar todo el árbol, ¿sí? Y la raíz acá sería que la inflamación, ¿sí? Entonces la idea es esa. En general, gente, es eso. Son estos 3 pasos. Los PAFs con la nebulización, ¿sí? O todo junto. Y la administración de corticoide. Pero si vamos más a nivel literatura, ¿sí? Nosotros primero clasificamos a nuestro paciente. ¿En qué? Leve, moderada, grave, muy grave. ¿Cuáles son los parámetros frente a eso para clasificar estos pacientes? Un paciente leve a moderada es un paciente que llega con disnea, taquipnea, pero consigue hablar frases completas. O sea, le preguntas el nombre y él consigue decir todo el nombre. Le preguntas la edad y él le dice la edad. Sí, o sea, el paciente habla con ustedes. ¿Sí? Solo en contar lo que le está pasando, ya está hablando. Si es en caso de niños, el niño llora, tiene los llantos, ¿sí? Entonces, al llorar, ustedes ya tienen en cuenta eso, ¿sí? El segundo parámetro acá es el paciente que no utiliza musculatura accesoria, o sea, un paciente que está taquipneico, está disneico, pero todavía no utiliza musculatura accesoria, ¿sí? Y ahí el tercer parámetro es el pico flujo. Yo detallé un poco más eso en la clase específica de los exámenes complementarios para funcionalidad pulmonar, ¿sí? Y el pico flujo entraba ahí. Yo les expliqué que el pico flujo se utiliza, ¿sí? Para control del asma, ¿sí? Un paciente ya diagnosticado y ahí yo lo controlo, ¿sí? Hay algunos autores que también dicen que en la primera vez que el paciente consulta y yo sospecho de asma, ¿sí? Yo puedo utilizar, de una crisis asmática, yo puedo utilizar el pico flujo para medir, pero en general la literatura lo direcciona para control de las crisis. Si un paciente ya diagnosticado con asma, para ver si está descompensando, ¿sí? Y está exacerbando, si está entrando en crisis asmáticas, ¿sí? Entonces, en este caso, leve a moderada sería un paciente con estas características y que posee ahí un pico flujo, ¿sí? El peak flow ahí mayor a un 50%. ¿Y cómo yo trato estos pacientes? Si yo trato con LABA, ¿sí? En este caso de literatura, gente, si la literatura dice eso es egina, o sea, yo le doy un broncodilatador, ¿sí? De larga acción. Y la idea es administrar de 20 en 20 minutos, el mismo protocolo que yo les dije anteriormente. De 20 en 20 minutos por 1 hora. A cada 20 minutos yo tengo que volver a hacer el examen físico de mi paciente, a revisar mi paciente, ¿sí? Y de ahí yo voy viendo si mi paciente está evolucionando bien. Además de eso, en esta primera hora, lo ideal es administrar un corticoide vía oral, por el mismo motivo que yo les expliqué anteriormente, ¿sí? La misma explicación se utiliza acá. Y el corticoide oral utilizado en general es la prednisolona, ¿sí? Además de eso, el oxígeno complementario. Acuérdense que el oxígeno, además de aportar oxígeno, ¿sí? El propio oxígeno tiene función vasodilatadora y broncodilatadora también, ¿sí? Él aumenta tanto la irrigación cuanto también facilita la entrada de oxígeno y también la broncodilatación, ¿sí? Entonces mejora todavía el cuadro del paciente, ¿sí? Perfecto. Ahora, si yo tengo un paciente grave, ¿cuáles son los parámetros utilizados para el paciente grave? Ser un paciente que habla por palabras y está agitado, o sea, un paciente taquipneico, y dice, usted le pregunta, ¿cuál es su nombre? Juan, Carlos, 25 años, 25 después, años, o sea, habla por palabras. Y el ejemplo no fue muy bueno, pero para que entienda, está un poco agitado este paciente, o sea, no hay debilitamiento del estado de conciencia en este paciente, ¿sí? El segundo parámetro sería justamente el pico flujo. El pico flujo en este caso estaría menor o igual a un 50%, ¿sí? Además de eso, nosotros también consideramos como grave, ¿sí? El paciente que pasó el tratamiento,
¿sí? Todo hizo el tratamiento ahí de leve a moderada y no mejoró, ¿sí? Entonces pasa a ser un paciente grave. ¿Y cómo trato a este paciente? Utilizo el mismo protocolo de este anterior y agrego, ¿sí? Hipertrópicos, ¿sí? O cambiar ahí de corticoide oral para corticoide intravenoso. En este caso, sí, la guía sugiere eso, sí, que o sea, yo cambie la utilización del corticoide oral por un corticoide intravenoso. Es solo eso, no hay nada más que explicar acá. Además de eso, yo en estos pacientes ya graves puedo considerar, ¿sí?, la utilización del sulfato de magnesio, ¿sí? Las guías indican esta utilización ya como última instancia, ¿sí? Sí, para un paso a paso. Y los corticoides inhalatorios en altas dosis, ¿sí? Eso sería considerado por la guía lo ideal. Y cuando el paciente es muy grave, ya el paciente que está en estado de confusión, ¿sí?, somnolencia, es un paciente que exactamente ya está ahí con decaimiento de estado general, ¿sí?, de conciencia. Cuando le realizo el examen físico en la ausculta respiratoria, y ahí todos piensan que en este caso el paciente estaría con sibilancias, pero él está peor. Es un cuadro de pésimo pronóstico, que es que el tórax silencioso, o sea, está todo obstruido. Si está todo obstruido, ni entra ni sale aire, entonces está en silencio, ¿sí? Y eso es, obviamente, que un cuadro de mal pronóstico, ¿sí? Perfecto. ¿Cómo trato a este paciente? Los pasos anteriores, ¿sí? Y en este caso, obviamente que voy a cambiar ahí la localización de donde estaré tratando mi paciente. Tengo que ver si lo puedo internar en UTI, sí, principalmente si el paciente perdió la conciencia. Lo tengo que internar ahí en unidad de terapia intensiva, sí, o unidad de cuidados intensivos, sí, y preparar la intubación para este paciente, ¿sí? Entonces la idea es, repitan los anteriores y agreguen algo más. En el primer, lava cada 20 minutos por una hora y administra el corticoide oral con un oxígeno. La misma cosa se hace para el grave, sí, pero acá yo administro también un hipratrópio y puedo cambiar el corticoide oral por un intravenoso. Y ahí considero los otros dos. Pero si sea un paciente muy grave, ya ahí con pérdida de conciencia, todo, hago todo eso del anterior, obviamente que todo en administración intravenosa, ¿sí? Y ya lo interno directamente, ¿sí? Ya veo la posibilidad de intubar y todo. Sí, gente, y ahí la pregunta es, bueno, paciente trató, lo conseguí sacar de la alta, lo tuve que internar, ¿sí? ¿Cuándo voy a dar de alta a este paciente? ¿Cuáles son los criterios para dar de alta? ¿Sí? Ahí la idea es, en el momento de dar de alta, ¿sí? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes tienen que seguir para dar de alta a este paciente? Si la primera cosa es, si es un paciente con primera vez de crisis asmática, o si es un paciente ya tratado con crisis asmática, yo tengo que ver qué paso estoy en la manutención de este paciente. Si es un paso 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y ahí tratar de adecuar el paso que está el paciente. Si el paciente descompensó realizando bien el tratamiento, yo tengo que aumentar la etapa de este paciente. Si descompensó por otro motivo, ahí la historia clínica me va a decir eso. La segunda cosa que yo tengo que hacer con este paciente antes de dar alta, sin de dar de alta, es las medidas ambientales, la adherencia y la técnica. Es básicamente, gente, la adherencia al tratamiento. Lo que vimos en la clase de manutención del asma. ¿Sí? Yo tengo que preguntar al final de mi consulta, ¿usted entendió todo? ¿Quiere que yo explique una vez más? En el inicio de la consulta hay que preguntar a gente cómo se utiliza el fármaco. A ver, mostrarme. Sí, mostrarme cómo se utiliza el fármaco. Así como vimos en el video. Eso es de suma importancia, ¿sí?
Es muy simple, pero siempre nos olvidamos. Entonces, la guía trae eso acá. Entonces, es necesario saberlo. Seguimos. Tenemos que, antes de dar de alta y comenzar la utilización de corticoides orales, por 5 a 7 días, como vimos en el paso 5, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta. Programar ahí, sí, otra consulta entre 2 a 7 días. La verdad que eso trae la guía de eso, sí, que para mejorar la adherencia al tratamiento del paciente, yo reprogramo ahí siempre consultas sí, frecuentes de este paciente para que él no tenga tantas exacerbaciones. ¿Sí? Entonces, entre 2 a 7 días, 3, 4 días ahí, posterior a esta primera consulta, yo pido que el paciente vuelva y le hago todo el cuadro de historia clínica de nuevo. ¿Sí? Y además de eso, aclarar dudas. Le pongo eso acá realmente porque la guía trae eso. A título del examen, sí, ustedes tienen que saber tratamiento, cómo se maneja. Este último acá, gente, es porque realmente si van a un examen oral, si en el examen oral ellos quieren escuchar eso, ¿qué tienen que hacer con el paciente? Aclarar dudas. ¿Hay alguna duda? ¿Cómo se usa el medicamento? ¿A qué horas? ¿Qué fármaco? ¿Cómo se llama? Y todo. ¿Sí? Entonces, gente, de asma y crisis asmática cerramos por acá. En el próximo video empezamos con EPOC. ¿Sí?